Buenos días a todos los bendecidos en cada lugar, cada nación, cada pueblo, cada ciudad, cada hogar. Aquí estamos, terminando la alabanza, la adoración al Señor. Si seguimos cantando, nos salimos por las ventanas, los ventanales. Pero bueno, aquí estamos dispuestos a compartir con ustedes un buen pensamiento. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe. Toda su familia, este es su pastor, Denis Abogal, a nivel internacional. Saludos a todos los hermanos en los Estados Unidos, en el Ecuador, en España, Costa Rica, México y en todo Colombia, donde nos ven. En todos los lugares, Puerto Rico, donde están los bendecidos, los pastores Juan Castro, Melkin Arias, y cada uno de ellos, bendecidos con toda bendición. Espero que el Creador me use en esta mañana para transmitirte algo que puede romper la obstinación, la soberbia y el orgullo del ser humano, del hombre. Estudiaba esta semana, me gusta, en el momento en que mi Creador me da un texto bíblico, me siento a rumiarlo, a exprimirlo, y leía. De ello saqué pues una enseñanza para, en el tiempo preciso que Dios me permita compartir, estaré compartiéndola con todos ustedes. Y la titulé El doble ánimo. Una persona que sea de doble ánimo es un peligro para el evangelio, para el ministerio. Por eso se requiere de la regeneración. Cuando hay regeneración, hay estabilidad, hay carácter y hay personalidad, seriedad, honestidad, y busca uno el objetivo que Dios preparó para uno. Yo soy el objetivo de Él aquí en la tierra. Conozco mi carrera, durante todos estos años me puedo sentar con cualquier persona o grupo de personas a compartirles para centrarlos verdaderamente, para que puedan caminar en el Evangelio siempre y cuando hayan sido predestinados para el Evangelio de la Gracia. De esta manera me siento yo casi la semana entera a rumiar para poder sacar los temas, los pensamientos y transmitírselos a ustedes. Hoy voy a compartir con ustedes un tema que, como te digo, va a romper la obstinación, la soberbia y la ignorancia tal vez de las personas, la destrucción de la muerte. Te voy a mostrar que la muerte fue destruida. Lo que pasa es que el ser humano actúa, en vez de ir para adelante, va para atrás, porque depositó la confianza en los hombres, en los sistemas. Entonces los sistemas lo atrasaron espiritualmente. Hay muchas, pero muchas cosas que de pronto tú no conoces bíblicamente. Y Dios nos va a permitir a nosotros compartir con todos ustedes. Bendecidos, los amo mucho y eso es lo que voy a compartir hoy. Y voy a ir despacio para que me puedan entender. Padre, te doy gracias en esta mañana en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Mi Rey, mi Salvador,
mi eterno yo soy. Gracias. Gracias por la semana que tú nos has dado. Gracias por este primer día de una semana que será bendecida, gloriosa, poderosa. Úsame, porque yo no sé nada, todo tú lo sabes. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, de tu heredad, de la niña de tus ojos, de tu amada, de tu preciosa, de la bendecida, de Sara, Señor. Habla hoy por mi boca. Solo sé que soy tu instrumento para romper la obstinación, la soberbia, la religiosidad, el orgullo y la petulancia del hombre o del ser humano. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, soy la séptima trompeta que suena con sonido cierto, templado, para la gloria tuya en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendecidos. Te invito a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Vamos a compartir varios textos bíblicos. Tú sabes que llega el momento en donde me tengo que anclar, pero me gusta mostrarte la evidencia del texto. Entonces, ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, quiero que prestes atención y tengas el dedo ahí. Te quitas un dedo, lo metes ahí, porque vamos a hacer un recorrido bíblico. Dice en el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, la serpiente antigua, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, esclavitud, manipulación, engaño. La carne y la sangre eran una figura en el antiguo pacto. Para mostrar la naturaleza humana. Él, Jesús de Nazaret, o Dios en Jesús, participó de lo mismo. Es idéntico, de la misma naturaleza humana, porque el propósito de Dios era venir a destruir al que había envenenado a Adán por medio de Eva en el huerto del Edén, para destruirlo, reducirlo a la impotencia o desaparecerlo. Dios tenía que venir en carne, cuerpo y carne, para poderlo vencer, para poderlo destruir, para quitarle su poder y su mentira, llevarlo a nada, una reducción, dejarlo sin efecto, suprimirlo o abolirlo, anularlo por completo y descartarlo de una vez por siempre. Después de que el aparecido, al diablo, que yo le llamo aparecido, la serpiente antigua, sedujo al hombre por medio de su mujer en el huerto del Edén, tomó posesión del hombre.
Y en ese hombre, Adán, estábamos todos nosotros encerrados. Presta atención bien. Al tomar posesión de Adán, porque encantó a Eva, Eva comió de lo que Dios les dijo que no comieran, que era del árbol de la ciencia del bien y del mal. Que el día que ellos comieran iba a tener un conocimiento corrompido. En el momento en que Eva recibió y comió, le envió una metodía que usurparon los oídos de el aparecido, de Adán. Una metodía, un dardo, y él lo recibió y corrió a comer. Fue cuando el aparecido tomó posesión del cuerpo de Adán. De ahí en adelante, cuando Dios sacó a Adán y a Eva del huerto, y también sacó al aparecido del reino de los cielos, la tierra se prostituyó, la tierra se corrompió en su totalidad. Entonces Dios necesitaba venir a la tierra metido en un cuerpo para poder reducir, quitar, destruir la impotencia, llevarlo a la impotencia al aparecido. Dice bien claro ahí que al tomar posesión, al seducir al hombre, el hombre hizo caer completamente la tierra. Dios toma posición y dice, bien claro, que la simiente de la mujer vendría uno para aplastar la cabeza de la serpiente. Lo vimos en Génesis capítulo 3 versículo 15, vamos a leerlo. Dice, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, te quitará la jerarquía, el poder, y tú le herirás en el calcañar, caminar. Entonces, en la plenitud, en la culminación de los tiempos que Dios profetizó, para que viniera el Hijo del Hombre a través de una señorita que era María. Y eso es lo que vemos en el libro de Juan 1:14. El Verbo se hizo carne. Y habitó entre todos nosotros. Eso es lo que dice la palabra. Dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Oído. Quisiera quedarme explicándote todo esto en este versículo, pero no es el objetivo. El objetivo, el propósito es que tú veas que Él lo que prometió, lo cumplió para venir a liberar la tierra. En la culminación de los tiempos, hace 2000 y pico de años,
Vino él y destruyó al diablo, a la serpiente antigua, en el madero, colgado en el madero. Romanos capítulo 8 dice, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, oído, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne de Jesús de Nazaret. Lo acabó, lo destruyó. Al nacer de una señorita, que era María, Jesús de Nazaret, el objetivo era, o el propósito de Dios era, destruir al que había destruido completamente la tierra. Les había traído una maldición de condenación a la muerte. Dice Gálatas, capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, oído lo que Dios había dicho, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese ¿a quién? A los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Ni siquiera estando en la ley éramos hijos, pero por predestinación ya nosotros estábamos constituidos para estar en Cristo Jesús, Señor nuestro. El objetivo era que naciera Jesús de Nazaret para que viniera a destruir a la serpiente antigua. Oído, escuche y retenga. Hace muchos años, en la ciudad de Cali, teníamos una reunión con el pastor Victorio García Barbón y los pastores que estaban en ese entonces con él, o con nosotros. Dijo, el pastor Reinaldo Estrada sacó un libro, que la carne del hombre era el diablo mismo. Ese día se dijeron, mira este hombre que lo que sacó, que tal, que esto y lo otro. Bueno, eso lo difamaron por toda parte. Calumniaron y cómo es posible que esto y lo otro, que y viendo yo los originales de lo que te estoy compartiendo, es de los originales. Era cierto que la carne del ser humano es la figura de la serpiente antigua. Es el tipo. Porque en la carne del hombre es la que está en el mundo y se sustenta del mundo, le ministra su alma. De eso vive su carne y su alma, del ser humano. Acumulando ¿qué? Conocimiento, no espiritual sino terrenal. Entonces, dice bien claro, en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley,
bajo la ley. Y en Romanos 8 vimos bien claro que su carne era carne ¿de qué? De pecado. Dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, de Jesús de Nazaret. Oído. Dice bien claro que en la carne del hombre, por medio de su naturaleza, caída, existía o existe la maldad, la rebeldía, la actitud negativa. Por eso es que el ser caído, el hombre caído, que no ha entendido, procede igual al aparecido. ¿Qué hizo él estando en el huerto? Quiso tomar posesión de las cosas a través de la mentira. La tomó. ¿Qué hace el hombre hoy en día? O el ser humano en general, para tomar posesión de lo que anhela. Mentir y actuar ¿qué? Violentamente y agresivamente. Entonces a él lo cargaron, le pusieron tu carne y mi carne en el cuerpo de él para que él fuera al madero y destruyera completamente la carne de pecado, que es la figura o el tipo del mismo aparecido, del mismo diablo. ¿Por qué lo sacaron a él del huerto del Edén, del reino de los cielos? Porque se levantó contra la cabeza, que era el creador. No respetó. ¿Qué le dijo? Yo haré un reino semejante al tuyo y a mí me adorarán. Y vino y engañó y envenenó a Adán. Tomó prácticamente posesión de él. ¿Y no estábamos encerrados en Adán todos? Estábamos encerrados en Adán. Lo que pasa es que nosotros fuimos predestinados porque nos conocieron antes. Nos seleccionaron, nos apartaron, nos dedicaron nos notificaron una carrera para que nosotros cuando viniéramos y nos metiéramos en un cuerpo, entendiéramos que habría un tiempo en que teníamos que regresar al origen de nuestra partida para poderle servir ¿a quién? Al Creador. Ejemplo, del libro de Juan capítulo 3, versículo 14. Esto no es cuestión de improvisar o de sacar o de motivar, no. Yo ya entendí, mi carrera es esta, abrirte los ojos del entendimiento para centrarte, aprender, para que tú aprendas a depender de la palabra del Creador y no de los sistemas ni de los hombres. Que aprendas a tener un solo lomo. Por eso te dedicaré en un día de estos una enseñanza. Que la regeneración es importante en toda persona que viene a Cristo. Si no hay una regeneración, oído, no hay nada. No hay nada, absolutamente nada. Sigue la persona y te voy a decir por qué la persona sufre de doble ánimo. Porque tiene metido al mundo en su carne y no puede agradar a Dios. Eso es. Tiene el mundo metido, es imposible porque la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Claro, lo dice. Capítulo 3 de Juan, versículo 14.
dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, vamos a ver. Este capítulo, si tú te metes a leerlo, habla de la regeneración, por un lado. Y la regeneración en el ser humano introduce, oído, en nosotros la vida y la naturaleza divina. Por otro lado, la regeneración pone fin a la naturaleza diabólica, la cual está en nuestra carne. Así usted diga que no, pues bueno, eso fue lo que Dios... Por eso Dios le dijo a la serpiente antigua, en Génesis 3:15, ¿ah? ¿Qué le dijo? Eso, que iba a poner enemistad entre su simiente y la simiente de la mujer, que la simiente de la mujer le iba a dar en la cabeza, le iba a quitar la jerarquía, el poder, le iba a quitar y él le iba a tratar de dañar el caminado. En Primera de Juan capítulo 4, Abba Padre, no tengo afán. Hoy hay elecciones aquí en Colombia, hemos orado con mi esposa que Dios actúe a favor de Colombia. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué tienes tú en el mundo? Si tú no has regresado al origen de tu partida, tu carne se alimenta ¿de qué? Del oído, de lo que oye, de lo que ve. Se llena de todo lo que anhela en el sistema, pero no tiene nada que ver con el Creador. En cambio, tú y yo que estamos en Cristo, esta carne, a medida en que nosotros vamos creciendo espiritualmente, se va poniendo flaca, seca. Y como ya no tiene el mismo ritmo que tenía antes cuando no había conocimiento, entonces se va enfermando para tratar de opacarte lo que vas creciendo interiormente, porque está quedando sola. Ya tú no le das gusto en lo que tú hacías. Entonces, ¿por qué? Porque ya estás adquiriendo un señorío, un dominio en tu propia vida espiritual, y vas dejando de hablar a la ligera, vas dejando de airarte, vas dejando de decirte esa bruja, ese brujo, ya dejas de criticar, de señalar. Entonces ella se va acercando paulatinamente, deprimiendo, y como sabe que cualquier cosita que ella pique ahí en el cuerpo tuyo, entonces la persona se lamenta, y el lamento es como un aguijón en la carne, como le dijo Dios a la serpiente antigua, a Pablo, cuando Pablo tenía su enfermedad. ¿Qué le dijo? Pablo le rogó 3 veces para que le quitara el aguijón de su carne, y le dijo: Pablo, bástate mi gracia. Oído, el aparecido en el huerto le inyectó su naturaleza a la carne de Adán, del hombre. Envenenó completamente la tierra. Observa a Dios que fue con ese amor a su pueblo, a Israel,
¿Y cómo le pagó Israel? ¿Cómo le pagó Israel? Le pagó muy mal. Ofendieron, pecaron contra Dios. Y cuando ellos pecaron contra Dios, ¿quién los mordió? La serpiente. Las serpientes los mató mucha gente. Ejemplo, míralo. En el libro de Números, capítulo 21, versículo 4, dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Así le pasa a la gente hoy en día o no le pasa? Se cansan de buscar al Creador porque no se le dan las cosas como se le daban en el mundo. Se desaniman. Se desaniman. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Meterse con un hombre constituido legalmente por Dios es morirse en vida, mi hermano. Dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene oído fastidio de este pan tan liviano. ¿Ah? Ese pueblo era así, como el pueblo hoy en día. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Aló? Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. ¿Y ponla qué? O una serpiente de bronce. Y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Le dice Dios a Moisés que levantara una serpiente de bronce para que el juicio de Dios cayera sobre la serpiente y no sobre ellos. Oído. De este modo, todo aquel que mirara a la serpiente de bronce vivía. Ese era el tipo. El tipo. En este versículo del Señor Jesús de Nazaret, que era el que tenía que estar colgado en el madero. Oído, porque Jesús aplicó este versículo a sí mismo. Ahí en el libro de Juan capítulo 3, 14, dice que eso fue lo que indignó a los judíos y se llenaron de soberbia. ¿Qué gente tan tremenda era esa, Dios mío? Juan 3, 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre, oído, sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Qué le dijo
él a Moisés que cuando lo mordiera la serpiente antigua, alguno de ellos volteara a mirar al asta donde estaba la serpiente de bronce, y al mirarlo no se moría, no se moría. Oído, escuche y retenga, dando a entender que en tanto que él, Jesús de Nazaret, estuviera en la carne, tenía la semejanza de la carne de pecado de todos nosotros. Eso fue lo que leímos en Romanos 8:3. Eso fue lo que leímos. Dice bien claro, la cual equivale a que la forma de la serpiente de bronce, oído, absorbiera completamente el veneno que inyectaba la serpiente antigua. La serpiente de bronce tenía la forma de la serpiente antigua, pero no tenía el veneno. No tenía el veneno. Oído, al no tener el veneno, era el tipo de Jesús colgado en el madero. Jesús tenía la carne llena de pecado, pero él nunca había cometido pecado. Se hizo pecado ¿por quién? Por nosotros. Nunca participó ni practicó el pecado. Es lo mismo, es el tipo. Segunda de Corintios, capítulo 5 dice, me voy a anclar en un punto porque ya el reloj va volando. Volando. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice bien claro, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos ¿qué? Hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir? Que si vos estás en Cristo, como lo estoy yo, somos la justicia de Dios. La justicia de Dios no es darle comida a todo el mundo, tenerle lástima a la gente. Eso es bueno, ayudar a una persona, pero la justicia de Dios es ver perfecto a la persona, sentarse a enseñarle quién es ella y para que ella no esté mendigando. Si ella no recibe la palabra, la instrucción, la capacidad, si tiene hambre, dale de comer, pero también hablarle, verlo perfecto, sin pecado, verlo libre de toda maldición, verlo reinando en vida, verlo siempre arriba, nunca abajo, verlo que es igual a su creador, que tiene el espíritu, que fue creado a imagen y semejanza de él, espíritu, que el espíritu está muerto en la persona, por eso mendiga, que permita que reciba, abre su corazón para que tome posesión verdaderamente el Espíritu de Dios y lo pueda sacar de la miseria. Esa es la justicia de Dios. Ver la persona completa, siempre arriba, sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, oído, escuche y retenga. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando Cristo estaba en la carne,
de Jesús de Nazaret fue levantado. ¿Sí o no? Claro, fue levantado. Fue levantado completamente. Llevado al madero. Y su muerte destruyó al aparecido. Al diablo, a la serpiente antigua, lo exhibió públicamente, liberó al mundo. Por eso es que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Desafortunadamente la gente hoy en día anda como en el limbo. La gente anda, en vez de ir para adelante, va para atrás. La gente se consume paulatinamente. Jóvenes de 40 años y ya se parecen de 90. Y los que estamos en Cristo de 90 nos parecemos de 40. Porque en Cristo está la vida y la vida en abundancia. Observe usted a una persona que tenga el Espíritu de Él, que habite dentro de su reino, que ande de acuerdo a lo establecido por Dios, que camine, que no esté encerrado, que tenga su libertad, que sepa verdaderamente para qué regresó al origen de su partida, cuál fue la razón de regresar, hacia dónde va, qué tiene que hacer, cuál es su función dentro del reino. Muchacho, en el libro de Juan capítulo 12, me quedan 50 textos bíblicos y los voy a aprovechar bien. Capítulo 12, versículo 31, dice: ahora es el juicio de este mundo. Oído, escuche y retenga. En el tiempo en que Jesús de Nazaret fue llevado al madero, 2600 años aproximadamente, juzgaron al mundo. ¿Lo liberaron o no lo liberaron? Dice: ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Hay que reducirlo, hay que destruirlo, hay que acabarlo. ¿Y cómo usted puede acabar su apetito carnal? La unción que está en usted, si está en Cristo, lo va centrando a usted paulatinamente a que aprenda a ser honesto, serio, sincero, sincera, franco, franca. Que sepa verdaderamente que estar dentro de este reino usted no necesita sino de creer, y que su mente se renueve a través de la palabra. Versículo 32. Y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué está diciendo? Que tu carne de pecado también era llevado al madero. Tu viejo hombre, tu naturaleza caída. ¿Para darte qué? Para darte vida. ¿Por qué no se valora?
Si Él lo hizo hace 2600 años, ¿por qué todavía la gente no entiende, no comprende? Por los malos administradores, por los falsos profetas, falsos hermanos, falsos pastores. Porque en vez de llevar al pueblo verdaderamente al éxito, lo tienen en derrota y en temor, en escasez y en enfermedad. No saben declarar la palabra, recitan, repiten lo que oyen, pero no viven verdaderamente lo que reciben. Versículo 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Iban a quitar la piel. Le quitaron su piel, lo dejaron completamente hecho una llaga, colgado en el madero. Yo no sé de dónde sacaron los cuadritos con un hombre de piel blanca, barba amarilla, pelo largo y ojos verdes. Yo no sé de dónde sacaron eso. Hace 2600 años. Ahí mismo en Hebreos capítulo 2:14 dice, donde leímos, Abba Padre, 2:14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto era el diablo. ¿Lo destruyó o no lo destruyó? Ya la figura desapareció, ya la serpiente desapareció, pero está la carne en el hombre, en el ser humano. Y esa carne actúa igual a él. Pero ni así le sirve, porque mira que él se hizo igual a cada uno de nosotros. Y en el madero se llevó completamente todos nuestros errores, nuestros pecados, aunque nosotros no pecamos, porque el pecado fue la desobediencia de Adán en el huerto. Nosotros no estábamos ahí, pero estamos encerrados en él. Y eso es. Entonces la muerte fue destruida, ¿sí o no? Al destruir al aparecido, a la serpiente antigua, la muerte quedó sin valor alguno. ¿Por qué se muere la gente? ¿Cuál es la razón? Si en Cristo hay vida, ¿por qué la gente no corre a buscar a Cristo? Si en Cristo usted va a tener su vida, su libertad, no su libertinaje. Va a aprender a vivir, va a valorar para qué le guardaron a usted en los lomos de su padre. ¿Para qué lo entretejieron en el vientre de su madre? ¿Para qué le permitieron nacer? ¿Para qué? ¿Cuál fue la razón que le trazaron desde antes de que usted naciera? Usted puede entrar al reino y centrar su vida en el crecimiento espiritual, para que a medida en que usted crezca espiritualmente, usted sepa por dónde va, qué camino coge, hacia dónde va, hacia el éxito, porque en Cristo no hay derrota, en Cristo lo que hay es vida y vida en abundancia. Entonces, esto significa que se le puso fin a la naturaleza serpentina, la cual se encuentra dentro del hombre caído o de la mujer caída. Por eso uno tiene que ser, ¿qué? Regenerado. Imposible que usted pueda caminar si usted no tiene una mente completamente limpia, mi hermano. Si a usted no le transmiten la vida en el Espíritu, usted sigue igual, sin entender. Obedeciendo y siendo, ¿qué? Sumiso a una persona que no sabe para dónde lo lleva. No sabe verdaderamente cómo equiparlo a usted espiritualmente para que usted pueda disfrutar de la vida y aprender a depender de la palabra y no de los sistemas ni de los hombres.
Uno tiene que ser regenerado. Aquí está este hombre. Yo le decía a mi esposa o a los compañeros de trabajo cuando estábamos en la zapatería, que habían 3 cosas que me iban a matar a mí. Que hablaba sin sentido. Era ignorante a lo que hoy en día leo, comparto con mi familia. Que era el fútbol. Que como el fútbol no había otra cosa. Y el fútbol es un Dios en la tierra. Usted no ve esos estadios llenos porque aman el fútbol. Es un Dios. Le decía yo a ellos que me iban a matar el trago y las mujeres. Eso es la misma ignorancia. Pues yo no sabía que yo había sido predestinado para un día tomar la determinación, aparecérseme a él y decirme: si te acabó el mundo, muchacho. Aquí ni las mujeres te van a matar, aquí ni el trago te va a matar, ni tampoco te va a matar el fútbol. Porque en Cristo no hay muerte. En Cristo lo que hay es vida y vida en abundancia. Y así como estaba yo allá, así hay mucha gente, pero hay que respetar. Y uno no sabe si está tratando con un predestinado o no un predestinado. Lo importante es valorarlo, enseñarle a depender del Creador. Para ir terminando, el libro de Juan, capítulo 12. Abba, Padre. Capítulo 12, versículo 3. Dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús de Nazaret, y los enjuagó con sus cabellos. ¿Y la casa se llenó de qué? De olor, de perfume. El original dice grato. Un ambiente diferente. Oído. ¿Quién entiende esto? Si se lee literalmente, así se queda. Vuelvo a leértelo. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, oído, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús de Nazaret, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor de perfume. Grato, dice el original. Présteme bien atención a lo que le voy a decir. Yo no sé por qué me dio por colgar en Facebook el significado de los diezmos. ¿Para quién era? Para los judíos. ¿Era juramento? Para los judíos. Pero también me dio para colocar ahí un poquitico en Facebook el significado de las ofrendas que tienen promesa para la iglesia.
Y expliqué, cuando uno tiene conocimiento de la palabra y discierne espiritualmente, observa aquí, el valor del perfume era de mucho precio. Hay personas que tienen sus hogares caídos, no hay empleo, hay escasez por toda parte, pero como traen una mente arrastrando del sistema, porque el sistema les enseñó eso, a diezmar, no pasan de 2,000, 3,000 o 4,000 pesos. Y la Biblia dice que con la misma medida con que tú midas al Señor en tu dar, sin conocimiento, así mismo serás tú medido. ¿Qué tú vas a reclamar con 2,000 pesos? ¿Qué tú vas a reclamar con 20,000 pesos o con 30,000 pesos? Quieren que te den el tesoro, cuando la misma palabra dice, la misma palabra dice, voy a leértelo en un momentico, en 2 de Corintios, capítulo 8, capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, 2 puntos, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Hay una mente parca, muerta, sin sentidos, limitada, pretendiendo alcanzar con lo que siembra no alcanza. Dice, el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer abundar en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente y abundéis para toda buena obra. Entonces el problema es ese, la limitación. ¿Por qué? Porque hay una carne diabólica que le enseñaron a vivir en miseria para que todo el mundo tenga compasión de ella. Esta mujer lo que tenía, el perfume era de gran valor, y se lo echó en los pies al mero mero. Y la respuesta dice que la casa tomó un olor grato. Quiere decir, cambió de pobreza a riqueza, de muerte a vida. Eso es lo que quiere decir ello. Observa, en el libro de Romanos, para ir terminando, porque como a la gente nunca le explican las cosas bien, entonces por eso es que la gente vive como vive hoy en día, limitada, porque el materialismo, la mentira, la manipulación, la emotividad y el engaño. Muchachos, aquí en el reino de la gracia ya eso todo tiene que morir. Aquí tiene que ser usted honesto, sincero, franco, que usted viva lo que enseña, mi hermano, para que la gloria de Dios sea manifestada y pueda bendecir a los hogares, a los pueblos, de acuerdo a la palabra que usted trace, enseñe y comparta. No se rebusque, porque la palabra lo desnuda completamente. Hable de acuerdo a la vida en el Espíritu que usted tiene. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, sacarte de la pobreza, darte vida,
darte personalidad, carácter, cambiarte la mentalidad, hacerte una mujer de Dios, un hombre verdaderamente de Dios, de una sola palabra, de un solo lomo, honesto, sincero, franco, aquí estoy, aquí me planto, de aquí no fluctúo, no me muevo para ningún lado. La ley no podía hacer eso, por cuanto era débil por la carne. Por eso tenían que meterle ayuno, y que para reprender al diablo, el diablo estando ahí metido en la carne de ellos y en la mente. Por eso tenía que hacer una cantidad de argumentos, de obras, para tratar de aplacar su carne. Pero entre más la había, entre más ayuno la metía, más enamorado de la mujer casada en la congregación estaba. Más amante al dinero, tramposo. Siempre mintiendo. Ni los ayunos, ni el bautismo, ni la echada en aceite, ni el pancito, ni la copa, absolutamente ni las rogativas transformaba a la persona. Entonces Dios, enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne de Jesús de Nazaret. Abba Padre. Quiere decir que esto fue abolido, reducido. La muerte de Jesús redució al aparecido, a la serpiente antigua. Lo redujo a nada. Como decir, ya este no tiene valor alguno, ni tiene poder. Él tenía el imperio de la muerte, ya no tiene nada. Porque el que venció la muerte se llama Jesucristo el Señor. Y nos trajo ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Dice en Hebreos 2, 14 y 15, donde leímos que el objetivo era rescatar a su heredad, a su pueblo. De esta manera fue destruida la muerte, al ser destruido el aparecido. Son las 12 y voy a terminar con un texto que sé que te va a encantar. Dice, segunda de Timoteo, después de que termine aquí voy a pasar por tu casa recogiendo la ofrenda. Voy a ir ahí en un satélite. Segunda de Timoteo, capítulo 1. ¿Puedo tomar agüita? Sí, claro, pastor. Esto es lo que se llama enseñar. Trazar bien la palabra para que tú puedas entender. Que ya hay personas que tenemos la capacidad de transmitirte el pensamiento del Creador. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Y me vas a decir si es así o no es así. Pero que ahora ha sido manifestada por la participación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual ¿qué? Quitó. Y una cosa que se quita, ¿qué pasa? ¿Desaparece o no desaparece? ¿Sí o no? Por ejemplo, tú comías uñas y fuiste donde un doctor y te dijo, no, si usted sigue comiendo uñas, usted va a destrozar su organismo. Ahora usted ya no come uñas, ya las uñas son hermosas, le crecen bien elegantes. Y se curó de su problema del organismo internamente. Haga de cuenta.
Haga de cuenta, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida. ¿Y la qué? Y la inmortalidad por el evangelio de la gracia de Dios, que es el evangelio de Cristo, el resucitado. Escoja. Usted tiene su libertad. Porque al ser destruida la muerte, imposible que usted vaya a anhelar, querer morirse. Cuando la Biblia dice que si nosotros crecemos, aprendemos a declarar que nuestros miembros o nuestro cuerpo será transformado. No veremos muerte, porque la muerte fue ¿qué? Destruida. Amén. Yo dije que te iba a gustar el texto, porque habla de la inmortalidad. Pues ese es el anhelo mío, ver mi cuerpo transformado con mi familia. Y poder disfrutar de lo que Él estableció para mí con mi esposa. Y con las hijas que se las entregué a Él. Disfrutar en el reino. Servir con integridad e intensidad. Dar vida y traer prosperidad espiritual y vida a cada uno de los creyentes o de los cristianos. Amén. Este es el fin de la muerte. Y esto es una primera parte. Si vieras la pimienta que tiene la segunda parte, muchachos, no sé cuándo compartiré contigo. Pero lo que sí voy a invitarte para que el miércoles venga, vamos a ver un solo fundamento. Un solo fundamento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Te doy gracias por todos los bendecidos que están, Señor, ahí conectados, creciendo en la vida en el Espíritu, con el anhelo y el deseo de ver la gloria tuya en cada uno, en cada hogar, en cada pueblo, en cada nación, en cada ciudad. Que la semilla que hoy siembro es una semilla poderosa. Que esa palabra no regresa atrás vacía. Te he declarado que tú nos das fuerzas como las del búfalo, como las del toro salvaje. Tenemos doble unción para transmitir y enseñarle a tu heredad cómo regresar originalmente al reino de tu amado Hijo, al evangelio de Cristo el resucitado, al evangelio donde está la vida y no hay muerte, ni enfermedades, ni pobreza. Gracias te doy en el poder de la palabra por cada uno de los bendecidos, bendecidas, por cada uno de ellos en cada lugar. Los declaro como tú los ves, perfectos, completos y reinando en vida, bajo la dirección y el poder de tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias. Amén. Bendecidos.